Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de la música y de la comunicación. Un tema demasiado interesante con Adolfo Carujo. Así que, a quienes sean fanáticos de la música, hoy día va a ser un día muy, muy interesante. Bienvenidos todos. Hola Claudio Molina. ¿Qué tal, Josie? Jenicita. Hola, Felipe. Corujo nos va a hablar de su libro. Hoy día es un libro muy entretenido y que vamos a hablar de música. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Jaime, disculpa que llevo ahí con un minutillo de retraso, unos minutos, perdonadme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido, muchas gracias por querer compartir con nosotros. Es un placer, es un placer. Muchas gracias por invitarme. Qué lujazo. Mira, hoy día tienes un tremendo libro, muy interesante. Aparte, a todos nos gusta la música en realidad. Así que vámonos derecho a ver qué pasa entre la comunicación y con la música. Bueno, oye, es que yo no creo que haya una forma de comunicación tan original y tan propia del concepto mismo de la comunicación que la música en sí, ¿no? O sea, que a todos nos sugiere eso, Sí, comunicarnos. absolutamente. Buena reflexión. ¿Y tu libro qué nos propone? Nos propone una mirada creativa, una mirada de gente que hizo cosas de manera muy innovadora. ¿Podemos dar un vistazo a él? Claro, claro que sí. Sigo tu guía, pero la clave del asunto ha sido siempre que puedes leer cualquier cosa que pasa en el mundo de la empresa, de la sociedad, de la economía, de cualquiera, desde cualquier tipo de ángulo que te permita estudiarla, ¿no? Hay gente que lo hace con la gastronomía, hay gente que lo hace trayéndose los ejemplos del mundo del arte o de la Sí, pintura. A mí me apetecía y siempre me surgía la idea de establecer paralelismos con la música porque la música está llena de emprendedores, de sí, innovadores, de tipos creativos, pero que han tenido éxitos y fracasos como todos en el resto del mundo, en los otros ámbitos. Y a mí me sugería que podíamos aprender de ellos y podíamos aprovechar lo que nos han dejado mucho, para divertirnos mientras aprendíamos con ellos y sobre todo volvíamos a escuchar sus clásicos, ¿no? Que es una excusa estupenda para recuperarlos. sí, claro, absolutamente. Yo sé que tienes algunas cosas respecto a Freddie Mercury, que hace poco vimos una película espectacular donde podemos ver en profundidad un poco de su vida, y de otros tantos artistas también de talla mundial, por supuesto. El caso, por ejemplo, de Queen tiene ese momento de la película que destaca especialmente. Hay muchos críticos a favor y en contra de la película por si el biopic contaba o no contaba la realidad o no la realidad de lo que habían vivido los miembros del grupo. Pero creo que el biopic hace algo muy importante que es retomar el turning point, el punto ese de no retorno que tiene en la carrera de ellos, su participación y su regreso a mediados de los 80 en ese directo en The Live Aid Farm, cuando hacen de repente esa actuación espectacular y vuelven a pisar fuerte sobre el escenario. Y a Sí, partir de ese momento se convierten en leyenda y el entendimiento que tenía Freddie Mercury, pero también toda la banda de cuándo tenían que dar el 100% y cuándo era el momento en el que realmente tenían que sublimar, que pasar, que superar el límite de las expectativas, era un entendimiento maravilloso de sentir el momento oportuno. Fue fantástico y la película lo refleja muy bien, ¿eh? Ese sí, final de la película es excepcional. es muy emocionante, es verdad muy, muy emocionante. Y lo que hablas tú respecto al manejo de los tiempos, eh, que no recuerdo bien, pero hay un profesor que me hablaba respecto a eso una vez cuando éramos niños en el colegio,
diciendo cuál era la nota que más se nota, que más toma relevancia, y él hablaba de el silencio. El silencio es aquella expresión musical que más se va a notar. Sí, hemos tenido ahora, hace muy poquito, ese silencio significativo de Trudeau ante la pregunta de qué pensaba sobre la manera en la que las autoridades norteamericanas estaban gestionando las protestas por los acontecimientos racistas en los Estados Unidos. Y esos 21 segundos medidos del silencio de Trudeau a la hora de no responder y dejar 20 segundos de silencio era la mejor o una de las mejores respuestas dramáticamente interpretadas que hemos visto de un político. En Sí, música, el silencio lo es todo. Manejar el silencio bien manejado crea el clima adecuado para luego llevar esa emoción a donde quieras, ¿no? Ya hay auténticos magos del silencio en el ámbito musical. absolutamente. Para todos quienes se están uniendo recién a nuestra conversación, estoy hablando con Adolfo Corujo de su libro, ¿se ve ahí bien? Comunicación. Comunicación, sí. Lecciones de comunicación de 18 genios de la música. ¿Quiénes son estos 18 genios, Adolfo? ¿Los puedes Bueno, nombrar? pues sí, mira, tenemos del mundo de la ópera, tenemos a Enrico Caruso. Enrico Caruso es probablemente el disruptor tecnológico más importante desde mi punto de vista, del mundo de la música, porque fue el primero realmente en explotar el formato del disco, de dejarse grabar cantando, y hizo su carrera y en parte su riqueza vendiendo los discos, y estamos hablando del año 1902, 1904, 1905, cuando no había nadie que tuviera Wow. discos, él apostó por la música. Pero ahora que estamos aquí en Instagram, tú y yo, Caruso fue el primero que protagonizó la primera retransmisión de radio de la historia. En el año 1910 fue la primera persona que fue entrevistada y cantó en directo en la primera retransmisión de Lee Forest en Nueva York. Wow. Así que de la ópera, un Caruso que nos dejó lecciones maravillosas. Del mundo del rock, que es una de mis pasiones, pues tenemos a varios. Tenemos a los Rolling Stones y su uso de Sí, la reputación. Ellos hicieron de la mala reputación algo muy bueno y la supieron explotar muy bien, ese concepto. sí. Tenemos a Fleetwood Mac, que hizo un cambio en su propuesta de valor entre el Fleetwood Mac de los 60 y el Fleetwood Mac de los 70, que les llevó a ser un éxito. Un segundo, Adolfo. Quisiera volver un segundo a los Rolling Stones, atrás. Cuando tú dices respecto a hacer buen uso de la mala reputación, ahí estás hablando Sí, de un tema de comunicación propiamente tal. sí, todos pensamos siempre que la buena reputación es cuando alguien piensa bien de ti y Sí, la mala reputación es cuando alguien piensa mal de ti. En el mundo de la comunicación, la buena reputación es la que te sirve para alcanzar tu objetivo. Puede ser buena o mala, lo de buena o mala tiene poca relevancia. sí, Cuando los claro. Beatles eran vistos como los chicos buenos y el manager de los Stones necesitaba decir que los Stones eran los nuevos Beatles, me refiero un grupo a la altura de los Beatles, decidió que ellos iban a ser los chicos malos. Y entonces lanzó ese eslogan maravilloso publicitario que era: ¿dejarías que tu hija se casara con un Rolling Stone? Esa ¡Ah! provocación, esa provocación maravillosa inmediatamente los convirtió en los chicos malos de Bad Guys y ganó una audiencia. Todo el mundo que quería posicionarse en el lado más canalla de Claro. la cultura dijo: no, mi banda son los Stones. Y en un momento en el que tenías a los Animals, los Kinks, no sé, los Hollies, etcétera, de repente los Stones se colocan a la altura de los Beatles porque los Beatles son los chicos buenos y ellos son los chicos malos. Es una genialidad comunicacional brutal y explotaron la mala reputación hasta hoy en día, la han explotado. O sea, los Stones
han hecho de eso una bandera de comunicación. Mira, increíble, qué buen paralelo y bien, muy bien coronado con esa frase. Nada, esa frase es maravillosa. No, te contaba el caso de Fleetwood Sí, Mac, que es una banda que en la mejor etapa musical para los críticos musicales, una de las mejores etapas de Fleetwood Mac, vendían muy pocos discos, pero una banda de culto extraordinariamente buena. De repente se marcharon varios de sus miembros, entraron otros y se plantearon cambiar el enfoque de su propuesta. Y el enfoque cambió de grandes jams muy largas sobre grandes desarrollos instrumentales a canciones cortas con estribillos impactantes y eso hizo que su disco Rumors está entre los 5 más vendidos de todos los tiempos, llegar a los 45 millones de copias vendidos en los 70 y los transformó en un mega evento de la historia del espectáculo. Cómo supieron entender que el público había cambiado, no perdieron un ápice de calidad musical, pero tenían que reempaquetar el producto. Y solo por dejarte un detalle, las letras del año 68-69 hablaban de drogas, de depresión, de búsqueda de la libertad, etcétera, muy enfoque 60s. En el 75, 76, 77, cuando lanzaron Rumors, todas las canciones del álbum son sobre rupturas conyugales, divorcios, separaciones, enfrentamientos emocionales, lo que hay que hacer cuando se ha roto la pareja. Y era porque los miembros en el año 75 estaban emparejados, eran dos chicas, dos chicos y otro chico, estaban emparejados y entre el 75 y el 77 rompieron las parejas y se liaron cambiándose los miembros del grupo. Entonces escribieron sobre lo que les había pasado y Rumors impactó en una generación de gente que había pasado de vivir solos, sueños finales de los 60, a empezar a trabajar, casarse, tener hijos, etcétera, y les dieron en el momento adecuado, con la letra adecuada, con el contenido adecuado, sin perder calidad. Es un ejemplo de Fleetwood Mac y del manejo también de la comunicación y en este caso del contenido, ¿no? wow. Mira, Roberto nos comenta, grande Fleetwood Mac, me gusta, es un grupo extraordinario, hizo buena música, buenos recuerdos tenemos de ellos. Invitamos a todos quienes están escuchándonos a participar también de esta conversación y de poder aportar cada uno desde lo suyo, por supuesto. Si tienen preguntas para Adolfo, también. Por favor, Adolfo, continúa. ¿A quién más No, vamos a ver en este libro de 18 genios de la música? a veces los genios de la música pensamos que son los músicos, los instrumentistas o los compositores, a veces, ¿no? Sí. Pero a veces los genios de la música muy a menudo han sido, por ejemplo, los dueños de los sellos discográficos. Y hay un capítulo del libro que dedico a Sam Phillips, el dueño de Sun Records, que fue el que descubrió a Elvis Presley, descubrió a Jerry Lee Lewis, descubrió a Roy Orbison, a Johnny Cash, a B.B. King. Ah, O wow. sea, y el secreto de Sam Phillips es interesante en este momento, porque fue el primer sello discográfico que decidió grabar al mismo tiempo a músicos blancos y negros en la Memphis totalmente dividida racialmente del año 52, 53, 54 del siglo pasado. Cómo él superó las barreras de la raza y cómo mezcló a músicos blancos y negros, probablemente sea una de las mayores aportaciones que ha habido en términos de igualdad racial Claro, de en la integración. historia cultural, de integración. Y no es extraño que la gente que escuchara a Elvis pensara que era un cantante negro cantando country, o que la gente que escuchó luego a músicos que él produjo como Ike Turner pensara que era un músico blanco interpretando rhythm and blues negro, pero no, eran de razas cambiadas y eso derribó las barreras de la radio. Así que los genios no solo hay que buscarlos a veces en el escenario, también están detrás del escenario y hay un Sí, capítulo dedicado a gente como Sam Phillips, ¿sabes? Que muy indicativa de otro estilo, ¿no? no, por supuesto. También, también le dedico una parte especial a Springsteen. Bruce Springsteen, todos le hemos conocido como el jefe, de Boss, pero hubo un momento en el que no era el jefe
y que estuvo a punto de ser despedido y tener que abandonar su carrera musical. Y pocos recuerdan ese momento, y ocurrió en el año 74. Y de los 11 meses que pasó de Calvario hasta grabar su Born to Run, eh, entró un joven artista que aspiraba a tener una carrera musical y al cabo de 11 meses salió el mejor CEO de la historia del rock, que es el propio Bruce Springsteen, y por eso se le denominó el Boss, porque se hizo como el dueño del estudio, el dueño de la banda y el dueño en ese momento del estatus. Y fue el Wow. primer músico que consiguió que Newsweek y Time eh, en la misma semana abrieran con la portada, con él en portada, de Springsteen como la nueva estrella del rock and roll mundial en el año 75, ¿no? Es otro ejemplo del que se puede aprender mucho y sobre todo de la manera en la que construyó equipo con su productor, su manager y con los músicos de su banda. Así que, como ves, el libro va saltando de grupos a músicos individuales, a gente del mundo de la ópera, del rock. Bueno, voy haciendo un poquito un catálogo de gente, ¿no? Sí. Relevante. Hay uno muy especial que quisiera que lo comentaras, por favor, porque yo estuve hojeando ahí y tengo especial cariño por su música y por todo lo que representa. Y estoy hablando de Bob Marley. Oh, ¡Qué genio! Marley, qué genio. O sea, Marley sí que sabía de contenidos. Marley es un auténtico ícono, independientemente de que te guste más o menos su música, que yo creo que en el libro lo digo. Me lo decía mi mujer cuando lo estaba escribiendo el libro, cada capítulo pues ponía mucho la música de esos artistas durante las semanas que estaba con cada uno, ¿no? Y me decía que probablemente de Bob Marley es de la música o es de los músicos que más hemos escuchado todo el planeta sus Sí, canciones y a veces no caemos en la cuenta de lo muchísimo que hemos escuchado a Bob Marley, ¿no? En el caso del libro me quedo con lo enormemente coherente que era Marley en cuanto al contenido de su música, la forma en la que él vivía y en su mensaje permanente, social, vital que representó. Y acuérdate de una cosa importante de Marley. Marley fue el primer músico que dijo, yo antes de hacer una gira por Europa la quiero hacer por África. O sea, dijo, yo le canto y canto para la gente que vivimos en lo que entonces se llamaba el tercer mundo. El primer mundo no me interesa, me interesa la gente que estamos sometidos porque o nos damos cuenta de que somos nosotros los que tenemos que salir de aquí, o probablemente si estamos esperando a que alguien nos ayude, esa ayuda nunca va a llegar. No me digas que no es vigente el mensaje de Marley, es tremendamente vigente. sí, es increíble, es increíble. Éxitos también que nos hacen vibrar en lo profundo, en el amor, en una mirada integrativa. Es un tipo Ah, genial. Había una persona que ahí nos comentaba, pero dale por favor, un poco más de Marley. no, iba a decirte de Marley un detalle, como lo decías, de conmovedor. Hay una anécdota que cuento en el libro, cuenta un periodista que en el momento en el que Bob Dylan había dicho que a él no le gustaban los músicos que salían al escenario y apuntaban a la gente con el dedo, como queriendo decir, vosotros tenéis que hacer esto, vosotros tenéis que hacer lo otro. Y decía ¿Ya? este periodista, acabo de salir de un concierto de Bob Marley, acabo de ver cómo me apuntaba con el dedo y yo me sentía que me apuntaba a mí mientras me cantaba Get Up, Stand Up. Y sabes lo que te digo, Dylan, no sabes lo mucho que se puede llegar a emocionar a un público cuando se le apunta con el dedo y se le da el mensaje adecuado. Ese Wow. periodista, uno de los grandes del periodismo musical, decía, este tipo conmueve de verdad, llega de verdad. Sí, absolutamente. Yo creo que trasciende muchas generaciones. Yo incluso con mis hijos también he escuchado Marley. Nos fascina. Hay alguien que nos comentaba respecto a Pink Floyd, la cual es mi banda favorita. Bueno, Pink Floyd lo ha tenido todo. Me refiero, ¿qué se puede decir de Pink Floyd? Primero, que Pink Floyd está en el nacimiento de todo un estilo, un género musical, en dos, realmente.
O sea, está en el eje del nacimiento de la psicodelia y luego está en el eje del rock sinfónico, con lo cual pocos grupos se puede decir que han fundado dos géneros enteros o dos subgéneros musicales. Además, Pink Floyd tiene la gran ventaja de tener la etapa inicial absolutamente hiper creativa, propia del momento de Londres, después del Swinging London, años 66-67, con un grado de un espíritu absolutamente libre. Y luego una etapa de perfeccionismo musical, instrumental y sobre todo de puesta en escena, en directo, eh, Eh, todo eso es psicodelia. apoteósico, ¿sabes? O sea que Pink Floyd es de las pocas bandas que yo creo que ha sabido interpretar muy bien el papel no solo del creador musical, sino el que produce o proporciona una experiencia a todo el que va a un concierto, que es una experiencia que normalmente es inolvidable. O sea, has estado o no has estado en un concierto de Pink Floyd. Eh, Yo creo que marca una división, ¿no? Así que es una buena referencia. Es un capítulo. Me he dejado miles de capítulos en el libro por escribir. Pink Floyd merece uno muy importante. O sea, merecería uno muy importante precisamente por eso, por su capacidad para llevar a la gente a la experiencia en vivo. sí, de transportarla. Yo recuerdo que hace un par de años atrás vino a Chile David Gilmour y puso sonido cuadrafónico y un avión que pasaba, un avión real, pero, o sea, una maqueta, y pasaba ahí entre medio. También en otra oportunidad vino Roger Waters y hacía como que ametrallaba a la gente. Y te prometo que todo el estadio se tiró al suelo. Así, se tiró era increíble, era realmente eh, Sí, el, una el, experiencia, como dices tú. es una experiencia. Yo creo que Roger Waters en eso es un maestro y David Gilmour aprendió muchísimo trabajando además con Roger porque lo tenía clarísimo y todos venían de un líder que era Sid Barrett que tenía una noción también del performance que solo quizás David Bowie ha tenido tan exacerbada como la tenían ellos. Así que, bueno, es un lujazo hablar de Pink Floyd. Sí, absolutamente. Mi hijo lo único que quiere es que hablemos de los Red Hot Chili Peppers. Nos está escuchando, nos ve y nos pone los Peppers, los Red Hot. ¿Sabes que Red Hot tiene dos cosas muy curiosas? Una es que realmente Red Hot Chili Peppers es de esas bandas que divide los 80 de los 90. O sea, Red Hot Ah, claro. realmente crea una línea, o sea, es una línea divisoria entre el uso de la música en los 80, que se volvió o extremadamente superficial en algunos puntos o en otros extremadamente indie. Y Red Hot Chili Peppers no renuncia a ninguna de las dos cosas, pero hace una mezcla y introduce la diversión elevada al cubo en la música. Y realmente es una de esas líneas que marca 80s, 90s, increíble, cambió la velocidad. Pero la segunda anécdota, y para tu hijo, es Ya, que por favor. hay una cosa que se llama, ojalá que podáis leer sobre eso cualquiera, se llama la guerra del volumen. En los años 80 se produjo la guerra de volumen entre las radios. Se dieron cuenta los productores musicales y las radios que si lograbas que tu radio tuviera la voz más alta que las otras radios, la gente se quedaba con la emisora de la radio que sonaba más alta. Entonces, en el mundo de la música se empezó a grabar a mayor volumen para entregar a mayor volumen la música. Se empezó a producir un output, una salida más alta. Bueno, Wow. Ya. el ejemplo por antonomasia de la banda que saturó por completo la música se muestra en ondas. Sí. Las ondas más extremas y que llegaron a saturar el canal por completo, el primero que lo llenó por completo fue Red Hot Chili Peppers. Entonces, Wow. entonces, realmente Red Hot Chili Peppers, las grabaciones suenan bien alto, especialmente altas. Y es un efecto curiosísimo y son puestos muchas veces como ejemplo de a lo que llegó la guerra del volumen. Y cómo lo utilizó Red Hot Chili Peppers para su éxito. Wow, qué increíble. Adolfo, tú tienes una página web Sí. muy, Donde me, muy gu- buena.
donde me gusta escribir sobre estas cosas, donde Sí, procuro los capítulos que no he podido incluir en el libro, los voy también tratando ahí en adolfocorujo.com y eso, quiero, donde... quiero mostrarla para que la gente te siga y te Ah, escriba muchas gracias. y se empape de este tipo de artículos que están muy bien escritos, con linda fotografía también. adolfocorujo.com, le pueden dar sus comentarios, está realmente muy linda escrita. Te, te felicito, qué lindo aporte a la gente. Y hay de todo, o sea, me encontré a Bob Marley, me encontré a otros, otra gente relacionada con, mira aquí, ¿quién es él? Caruso, el que hablamos al comienzo. Efectivamente, Enrico, el gran Enrico Caruso, exactamente. Y los que tienes al lado, fíjate, son, dedico un capítulo a los managers, esos dos que están en la puerta de la derecha, bueno, ¿Esto? desde aquí, desde la cámara, sí, esos dos, que son Lambert y Stamp, son los managers y productores de Who, de la banda de Who, ¡Wow! y, Mira. y la historia de ellos es apasionante, y la utilizo en el libro, porque estos tipos, piénsalo, se dedicaban al cine y no eran capaces de que nadie les dejara rodar una película dirigida por ellos. Entonces se les ocurrió, con el fenómeno Beatles, que si Ujú. eran capaces de fichar a una banda que fuera desconocida y esa banda se volvía muy conocida, podrían rodar un documental y poder lanzarlo en los cines dirigido por ellos. Entonces, ellos no sabían nada de música. Ellos dijeron, entonces salieron por la noche y No. encontraron a estos chicos de The Who, que estaban en ese momento tocando en un garito, les gustó su estilo, no la música, el estilo, y los Who han sido la primera banda de la historia que no fue contratada para tocar música, sino fueron contratados con un salario semanal para protagonizar un documental. ¡Wow! Lo que ocurre es que se retroalimentaron y acabaron convirtiéndose en The Who y ellos dos en dos de los managers más importantes que ha habido de la historia de la música. Entonces, la historia de mezclar cine con música está en el origen, no es de extrañar que luego los Who hicieran de la ópera rock y de Cuadrofinia y de la película Tommy, etcétera, empezaron a salir óperas y óperas que acabaron en el cine, porque venía de cuando les habían contratado originalmente como los protagonistas de un documental de Camino hacia la fama, ¿no? O ¡Qué sea, curiosa. entretenido! ¡Wow! ¡Qué entretenida es la historia! ¡Qué entretenida es saber estos detalles que nos entregan! Risa sobre todo, risa y conmueven. Mira, la Patti nos comenta, saludos a la Patti, es lo mejor, ella trabaja conmigo en Busca Libre, y saludos a toda la gente de ZigZag también que hace posible este tipo de entrevistas donde nos encanta exponer los autores y que nos cuenten un poco de estos detalles que hacen mucho más sabrosa la lectura. Un exponente femenino que quisieras comentar. Bueno, yo en el libro hablo de un exponente femenino que además representa para mí un cambio y un ejemplo del concepto del feminismo en la música, que es Joni Mitchell. O sea, Joni Mitchell es quizás una de las músicas. Primero, su álbum Blue es el único de una mujer que suele aparecer entre los 30 primeros de los mejores de la historia de la música. Esto de que aparezca solo el álbum de una mujer entre los 30 mejores de la música ya te demuestra lo machista que es la industria musical. Porque, Sí, por supuesto, hay otras extraordinarias artistas que merecerían estar entre esos 30 o tener discos entre esos 30 mejores. Pero Johnny Mitchell era tan absolutamente, sigue siéndolo, tan absolutamente excepcional que es un carácter, bueno, pensad, o sea, cuando le entrevistaron hace poco a Johnny Mitchell, le preguntaban y le decían, ¿qué piensas de Bob Dylan? Y dice, Bob tuvo mucho que ver con que yo me subiera al carro de la música, yo quería ser poeta, pero vi que se podía ser poeta tocando música y entonces me decidí a mi carrera musical. Y entonces dice la tipa con mucha sorna, dice, Bob es es un tipo interesante, es un músico razonablemente solvente, pero no es brillante.
Y entonces, cuando lo dice Johnny Mitchell, si cualquier otra persona hubiera dicho eso de Bob Dylan, hubiera pensado, bueno, Bob Dylan. Pero cuando le preguntaron a Dylan, porque Johnny Mitchell había dicho eso, Dylan dijo, bueno, es Wow. que Johnny es mucho mejor que yo. Y siempre lo ha sido. Entonces tampoco, no me extraña, o sea, que ella lo diga. Johnny Mitchell tuvo un problema del que hablo en el libro, y es que la revista Rolling Stone publicó un reportaje allá por el año 72, 73, hablando de que ella había crecido en la carrera musical por sus relaciones. Y hablaba de las relaciones desde el punto de vista de que había tenido relaciones con músicos muy importantes y eso le había hecho que ella se convirtiera en una estrella. Bueno, yo no creo que haya un ejemplo de reportaje machista y peor traído en la historia. De hecho, si hoy lo buscáis en los anales de Rolling Stone, retiraron el reportaje hace años, porque el reportaje no se soportaba. Y muchos músicos lo han dicho. Dice, ¿te imaginas que Mick Jagger se hubiera dicho que tuvo la carrera que tuvo por las relaciones que mantuvo con mujeres y hombres? O que, no sé, o que Neil Young se hubiera destacado las relaciones que tuvo. Era absurdo hacerlo. Pero Johnny Mitchell siempre triunfó precisamente por las relaciones en lo profesional, porque ella hizo una colaboración maravillosa con Crosby, Stills and Nash, luego hizo una colaboración maravillosa con Jaco Pastorius y Pat Metheny en el mundo del jazz, y luego hizo una colaboración maravillosa con Charles Mingus en el mundo del jazz y con los clásicos del jazz. Nadie ha logrado sacar tanto partido al concepto de la fusión entre folk, rock, jazz, etcétera, con el nivel de liderazgo de Johnny Mitchell. Y si alguien quiere disfrutar ese nivel de liderazgo porque tiene millones de momentos maravillosos, en la película The Last Waltz de Martin Scorsese, en el último baile con The Band, el momento en el que Johnny Mitchell sale al escenario. Antes han salido Eric Clapton, antes ha salido, no sé, gente en ese documental de la altura de Van Morrison, o va a salir el propio Bob Dylan o Neil Young, etcétera. Sale Johnny Mitchell y Johnny Mitchell para el tiempo. O sea, su actuación ese día, la banda que está tocando con ella de band se quita el sombrero, todo el público se quita el sombrero, ella es la auténtica jefa. Y ese es un Wow. ejemplo de un liderazgo en un mundo de hombres, de una mujer que nunca perdió su feminidad, nunca la perdió, y que la convirtió todavía más grande, ese factor. Mira, increíble. Roberto nos comenta, ¿qué lugar ocupa en tu ranking musical Janis Joplin? Muy alto, Roberto, muy alto. Muy alto, muy alto. Sí. Yo de toda la vida me ha gustado muchísimo Janis Joplin, pero estando en un cine se estrenaba una película de una gira musical que pues, se produjo en Canadá, que se llama Festival, la película para el que lo quiera ver, es un documental de una gira en la que participaban músicos enormes, de una talla enorme. Estábamos en un cine en el estreno viendo el reportaje, el documental, y de pronto sale la actuación de Janis Joplin, ella en el escenario. Y Wow. como estaba hablándole de Johnny Mitchell, es que el resto del documental no me acuerdo de nada. La he visto varias veces, festival, pero solo recuerdo la actuación de Johnny. O sea, Janis era enorme, tenía unos músicos fascinantes, se habla muy poco de la banda que tocaba con ella, pero realmente estaba rodeada por unos músicos extraordinarios y ella encarna el espíritu del rock de finales de los 60 como ni siquiera Hendrix o Morrison lo han conseguido. De las tres Jotas que murieron con 27 años, la J que para mí sobresale de las tres es Janis, no es tanto Jimmy o Jim Morrison, y estamos hablando de Hendrix y de Morrison. Así que para mí Joplin es una J bien grande. Sí. Yo concuerdo con lo que nos dijo recién José Llorente. Estupendo escucharte, Adolfo. Gracias por habernos compartido y darnos un espacio para saber más de tu libro, de estos detalles. Este es un excelente libro para regalar para el Día del Padre en Busca Libre. Lo tenemos en despacho inmediato, o sea, llega de un día para otro. Tenemos varios de ellos en nuestra bodega, así que
Solo quisiera que nos pudieras dar un último mensaje, Adolfo. Bueno, Algo, algo que he visto, quisieras he comentar. visto un mensaje de Tricia que dice músico latino. No nos olvidemos que nosotros somos de cultura latina. Sí, En el libro hablo de Rubén Blades. Hablo de cómo Rubén Blades reinterpreta y cambia el concepto del relato para la música y de su presencia en la salsa, triunfando en Nueva York y para todo el mundo, y cómo su Pedro Navaja, ¿de acuerdo? Es sí, un antes y un después en la historia de las letras del mundo latino. Y yo os dejo con un mensaje que dice el propio Rubén Blades en esa canción. No dice que viven 10 millones de personas en Nueva York. Él dice, viven 10 millones de historias. Así que detrás de cada músico, detrás de cada uno de nosotros, detrás de cada uno de vosotros, los que estáis ahí, y muchas gracias por asistir, hay una historia maravillosa que merece ser la pena contada. Y ojalá que Comunicación sea una inspiración para alguien que se anime a contar la suya o las que él quiere destacar, igual que a mí me gustó hablar de los músicos de esos 18 genios que para mí son incunables. excelente. Comunicación. Se los recomiendo, un excelente regalo para el Día del Padre y ahí está, en busca libre, para despacho, para todo el mundo. Así que le puedes decir a tus amigos, a tus fans, a los seguidores de tu página, a adolfocorujo.com. Gracias, Adolfo, por habernos acompañado y contado esto. Fue muy, muy entretenido. Muchas gracias. Es, a vosotros. Chao. Que tengan una linda tarde. Adiós.